Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Queremos grabarlo, así que bueno, gracias que ya lo pudieron conectar. Genial. Romanos capítulo 12, versículo 3 al versículo 8. Leamos juntos la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gracias, Benja. Oremos y luego vamos a comenzar. Bendito Señor, te damos gracias por este momento que hemos podido llegar a la predicación de tu palabra, que sea un tiempo de edificación, que puedas abrir nuestro entendimiento para poder comprender las verdades que están en este texto, junto con sus implicaciones prácticas, para que al comprenderlas podamos creer de todo corazón, aferrarnos a estos y ponerlas por obra, para que de esta manera podamos ser edificados como iglesia. Señor, ayúdame a poder predicar con claridad, con sencillez, en el poder de tu Espíritu, que puedas asistirme para poder hacerlo con fidelidad. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es Somos un cuerpo en Cristo. Hoy es la segunda parte. Hay un libro que se llama El enrejado y la vid, el cual te recomiendo para leer, que en uno de sus apéndices finales menciona un problema de varias congregaciones. Los autores le llaman el problema del 80/20. Así le dicen, el problema del 80/20. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, básicamente dicen los autores que en muchas congregaciones, incluso han hecho un trabajo al respecto, el 80% del trabajo de la iglesia es realizado por el 20% de las personas que van a esa iglesia. Por eso le llaman el problema del 80/20. Esto se debe a muchos factores, pero uno de los más comunes es la falta de compromiso a la hora de colaborar y cooperar con cada una de las actividades ministeriales, especialmente en los asuntos más bien relevantes y que hacen crecer de manera espiritual a los demás, como es, por ejemplo, el cumplir con la gran comisión de hacer discípulos de Cristo. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, entre muchas razones está el asunto de que muchas personas no comprenden, o podríamos decir a veces no quieren comprender, justamente con claridad, que tanto el éxito como la responsabilidad del crecimiento espiritual de una iglesia local no es producto de lo que algunos miembros en particular puedan hacer, sino justamente de la labor amorosa y fiel de cada uno de los creyentes que pertenecen a ella. Porque la realidad es que sin el trabajo de todos, una iglesia local no va a poder crecer de acuerdo al diseño que Dios ha dado para esa iglesia. Algo de eso es justamente lo que el apóstol menciona en esta sección. Si los hermanos en Roma querían honrar a Dios a partir de la obra que Dios había hecho en ellos, entonces era necesario que cada miembro se dispusiera a cumplir con la función que le tocaba dentro del cuerpo. Pero cumplirla no de cualquier manera, sino justamente con una actitud correcta. Porque solamente así, con una actitud correcta, es que el Señor sería honrado por la iglesia local y cada uno de ellos iba a avanzar justamente de una forma adecuada en su desarrollo espiritual como discípulo de Cristo. Justamente pensando en esto y en la realidad incluso de nosotros como iglesia local, creo que justamente esta porción de la carta no es solamente relevante para los hermanos de la iglesia en Roma de aquel primer siglo. Sin lugar a duda, es muy significativa para vos también, que hoy me estás escuchando, si justamente tu deseo personal es aportar tu grano de arena para que toda la congregación crezca de acuerdo a la voluntad de Dios,
como un solo cuerpo en Cristo. Si justamente es tu deseo, creo que es muy importante que también prestes mucha atención a lo que vamos a ver. Justamente por eso te animo a seguirme con atención en esta segunda parte que hoy vamos a arrancar. El tema del sermón es el mismo de la semana pasada. A partir de lo que Dios ha hecho por ellos, los creyentes son llamados a vivir y a funcionar como un solo cuerpo en Cristo. Ese es el tema. A partir de lo que Dios ha hecho por ellos, los creyentes son llamados a vivir y a funcionar como un solo cuerpo en Cristo. ¿Cómo logran eso? El texto brinda 3 aspectos a considerar para que puedan vivir de esa forma. ¿Me siguen? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Estamos bien? Qué bueno. Vamos a ver entonces la tercera manera que el texto nos habla. Ya hemos visto las 2 primeras, la semana pasada vamos a ver la tercera. La tercera la tenemos del versículo 6 al versículo 8, el tercer aspecto a considerar. Para poder vivir y funcionar como un cuerpo, se necesita que cada miembro cumpla con su función de una manera correcta. Ese es el tercer aspecto a considerar. Para poder vivir y funcionar como un solo cuerpo, se necesita que cada miembro cumpla con su función de una manera correcta. Ahora, es conveniente, antes de arrancar con la segunda parte de este sermón, hacer un breve recordatorio de lo que vimos en la primera parte. Ahí vimos los 2 primeros aspectos. El primer aspecto a considerar para que los creyentes puedan vivir y funcionar como un solo cuerpo en Cristo es que cada miembro tenga una actitud correcta en cuanto a su función. Eso lo teníamos en el versículo 3. Digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta actitud correcta, dijimos que comprendía un aspecto negativo y uno positivo, algo que el cristiano debe evitar y algo que el cristiano debe buscar. Lo que debía evitar a toda costa era tener de sí mismo un concepto más alto del que debía tener, ¿se acuerdan? O sea, no darle lugar a la soberbia y al orgullo espiritual. Y por otro lado, lo que sí debía procurar es pensar de sí mismo con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Se acuerdan que eso es lo que decía el versículo 3? Que se refería a tener un pensamiento claro de cuál es tu identidad y propósito como parte del cuerpo de Cristo. ¿Que cuál es? Honrar a Dios por medio de un servicio amoroso a los demás. Ese es la meta. Dijimos también que el segundo aspecto a considerar para que los creyentes vivan y funcionen como un solo cuerpo en Cristo es que también haya una relación correcta entre cada uno de los miembros. Eso lo vimos en versículo 4 y versículo 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta relación correcta incluía 2 verdades. La primera que vimos es que todos los miembros son importantes y que por lo tanto todos deben cumplir con su función específica de una manera fiel. Y la segunda verdad que vimos es que hay una interdependencia entre cada uno de los miembros en el marco de una iglesia local que produce entonces que cada creyente en particular necesite de los demás y los demás necesiten de ese creyente. ¿Se acuerdan que vimos también eso? En conclusión, entonces, nadie puede verse o jactarse como más importante que los demás, pero tampoco nadie puede verse poco valioso en relación con los demás, como para que no tenga que considerar su función como menos valiosa para el cuerpo y que por eso esa actitud justifique que tu servicio sea indolente o poco comprometido. Creo que el pensar con cordura lo que dijimos te va a ayudar a no jactarte desmedidamente, pero no ver como poco tu función y que por eso entonces trabajes de mala manera. Ahora, luego de recordar esto, podemos proseguir en lo que el texto menciona a continuación, versículo 6, versículo 6 hasta el 8, dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué quiere decir todo esto?
Bueno, creo que es muy importante para entender toda esta sección de estos versículos, que vayamos paso a paso para comprender lo que el apóstol está aquí explicando y que quiere que nos quede claro, tanto a los romanos y que nos sirve para entenderlo a nosotros. Lo primero que se observa ahí, fíjense que es esta terminología, de manera que esta expresión se relaciona con lo que veníamos viendo en las otras secciones. Lo que va a pedir en cuanto a la forma en la que cada miembro debe cumplir su función como parte del cuerpo, es considerando que tanto su actitud como su relación con los demás tiene que ser la correcta. A partir de considerar eso, en que entonces tiene que también pensar cómo tiene que funcionar. Es teniendo en cuenta eso que se espera una respuesta adecuada de su servicio en sí. Lo segundo que se nota es la frase teniendo diferentes dones. Esto expresa dos cuestiones importantes. Por un lado, que así como la semana pasada mencionaba que cada miembro tiene una función dentro del cuerpo, lo que el texto explica es que Dios no solo te ha otorgado esa función, sino también los dones espirituales necesarios para poder cumplir con esa función. En 1 Corintios 12:11 se nos menciona, pero todas estas cosas, hablando de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el que obra, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Repartiendo qué cosa? Los dones espirituales, de acuerdo a la función que el Señor ha establecido para tu vida como parte del cuerpo. Ahora, por un lado esa realidad, y por otro lado, muy importante también, es considerar que estos dones que los miembros recibieron, ¿cómo dice el texto que son? Diferentes. La palabra utilizada en el original, diaforos, da la idea de diversidad de clases, o sea, como si se tratara de un catálogo con incontables variantes y opciones. Un catálogo con un montón, muchísimas y muchísimas variantes y opciones en cuanto a esos dones. Esta es la idea de diáforos. Esto remarca la realidad de que, aunque en este texto que estamos leyendo aquí hay una lista de dones mencionada, no es, por así decirlo, una caja cerrada que limita la manera de catalogar o pensar acerca de cuáles son los dones que la Iglesia dispone, sino, no se trata de una caja cerrada, sino más bien una base para justamente la presentación multifacética e incluso combinada de diferentes manifestaciones de la gracia y del poder de Dios, justamente reflejada en los dones que Dios le ha dado a cada uno de los suyos. No es una caja cerrada, sino una base sobre la cual Dios actúa y obra de diferente manera en cada uno de los miembros. Por lo que entonces considero que encajonar a cada don espiritual, por más que aquí esté mencionado, encajonarlos y analizarlos dentro de una categoría particular de las que menciona el texto, sería no entender justamente la multiforme sabiduría de Dios que justamente es demostrada en los diferentes dones que Él otorga. Sería no entender que justamente tenemos un Dios tan sabio que ha hecho tan diferente al cuerpo, dándole diferentes dones. Como expresa acertadamente un comentarista bíblico, el Nuevo Testamento no promete que nuestro don específico llegue a nosotros empacado y con una etiqueta descriptiva. Tampoco identifica con precisión el don específico de cualquier creyente del Nuevo Testamento, incluyendo a los apóstoles mismos. Los creyentes en la iglesia primitiva nunca fueron clasificados de acuerdo a sus dones. Por el contrario, el Nuevo Testamento deja en claro que Dios equipa a sus hijos con muchas combinaciones y grados de dotación. Él mezcla estos dones de una manera similar a como un artista mezcla colores para crear la tonalidad exacta que desea en una porción específica del cuadro. El apóstol Pedro dijo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí este comentarista dice, Pedro empleó el artículo definido, o sea, el don, para indicar que cada creyente recibe un don, pero es claro que ese don será único en la vida del creyente, porque es una combinación de las categorías multiformes y multicolores de los dones que se administran para bien del cuerpo.
las cuales el Espíritu Santo usa en su creatividad para dar forma y tonalidad únicas a cada creyente. Todo lo cual mezcla después con la unicidad de la mente, la preparación, la experiencia y el esfuerzo del individuo, trayendo como resultado que cada cristiano sea como un copo de nieve, porque aunque parece igual a otros, cada uno tiene patrones diferentes de los demás. Lo tercero, que es digno de mencionar, es que cada uno debe utilizar su don de acuerdo a la gracia, dice el texto, que le ha sido dada. Eso quiere remarcar que, en definitiva, la función específica que debe cumplir cada miembro proviene de Dios, que en su soberanía determina dar una gracia especial a cada creyente para que cumpla con el servicio que tiene que hacer. Algo de esto lo vemos en el pasaje de 1 Corintios 12, versículo 4 y versículo 6. A las tres personas en la Trinidad actuando y obrando en la vida de los creyentes. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo quien el que reparte. Hay diversidad de ministerios, pero es el Señor, aquí está hablando de Cristo, es el que reparte los ministerios para cada uno, las funciones. Y dice luego, hay diversidad de operaciones, y aquí está hablando de Dios Padre, pero Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, es el que otorga el poder para cumplir con la función de acuerdo a los dones que ha repartido. ¿Está bien? Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando en la vida de los creyentes. Como remarca MacArthur, dice, gracias el favor de Dios, una bondad inmerecida que recibimos de su parte, que es la única fuente de todas las capacidades y facultades espirituales. Estas cosas no pueden ganarse o merecerse, de lo contrario no se podrían recibir por gracia. Además, esta gracia es soberana, porque solo Dios es quien elige cuál don recibe cada uno de sus hijos. Por lo tanto, cada creyente debe ejercer sus dones conforme a esa gracia específica. Evidentemente, hermanos, no hay motivo para jactarte al cumplir la función que te toca, ni razón para tampoco perder la calma y llenarte de ansiedad de una manera desmedida por querer ocupar una función diferente a la que ya hoy tenés. Ni una cosa ni otra estaría bueno. Lo cuarto que es relevante en relación al uso de los dones que los creyentes han recibido es observar lo que se pide que se haga en cada categoría mencionada. ¿Qué dice ahí nuestro texto? De manera, dice que si recibiste de profecía, úsese. Y que va a servir, que sirva. Ven diferentes variantes diciendo, ¿tenés algo? Usalo. ¿Tenés otro don? Usalo. ¿Tenés otro don? Usalo. El requerimiento es claro. ¿Cuál es? Que servir con tu don no es opcional, sino que es justamente un mandamiento. El hecho de usar tu don espiritual es un mandato de parte de Dios. Un miembro del cuerpo no puede no servir de acuerdo a su don, porque ¿qué haces si tenés un don y no lo usás? Estás pecando, porque Dios te manda a usar tu don. Y evidentemente, si no usas tu don y estás pecando, un día vas a ser juzgado por eso. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea malo, ¿qué puede ser, por ejemplo? Y bueno, no haber usado tu don, si era algo que tenías que hacer. Lo último que debe mencionarse, que es muy importante, es que no solo es un mandamiento cumplir con la función que Dios establece por medio de los dones que te ha dado, sino también que debe hacerse de una forma específica. De ahí que se menciona, por ejemplo, cuando habla, por ejemplo, de la profecía, ¿qué dice? La profecía, úsese conforme a la medida de fe. O sea, se dice que hay que usarlo y se da cómo usarlo. O por ejemplo, en el versículo 8 dice, el que hace misericordia con alegría. ¿Ven? Se dan especificaciones. La condición entonces sería, el mandamiento es no solo usar tus dones, sino de usarlos de acuerdo a la pauta que Dios ha establecido. ¿Y cuál es esa pauta? Bueno, de manera resumida, más allá que después vamos a ver detalles, podemos decir de manera general que la manera de usar los dones es con fidelidad. Usarlos fielmente. 1 Corintios 4:2 habla aquí acerca de los pastores, los líderes, pero realmente es algo que todos los creyentes tienen que ver a la hora de servir a Dios. Dice,
ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, por medio de este pasaje, lo que el Señor te está exhortando es de esta manera. Mirá, el Señor te está diciendo así: te he dado dones, quiero que los uses, pero que lo hagas fielmente, porque esa es mi voluntad. Eso es lo que Dios te está pidiendo. Ahora, a partir de todo esto que hemos mencionado, se puede comprender el tercer aspecto a considerar para que los creyentes puedan vivir y funcionar como un solo cuerpo en Cristo. Se necesita que cada miembro cumpla con su función de manera correcta. ¿Es importante la actitud de cada miembro al servir? Claro que sí. ¿Se requiere una relación correcta entre todos los miembros? Por supuesto. Pero es importante no solo tener una actitud y una relación mutua correcta, sino que tu servicio sea realizado también como Dios quiere. Lo que este pasaje está remarcando entonces podría leerse de esta manera: por lo tanto, a partir de lo que Dios ha hecho por ustedes, considerando que cada uno tiene dones específicos que Dios le ha otorgado para que cumplan con su función única y especial, ustedes usen todo lo que recibieron por gracia de manera correcta. Eso sería un resumen de lo que aquí el pasaje está mencionando. Para que el cuerpo funcione y viva bien, cada miembro debe cumplir con su función de manera adecuada, sea cual sea ese miembro. Pensemos en miembros del cuerpo humano. Por ejemplo, un miembro pequeño, muy pequeño, las pestañas. ¿No? Bueno, ¿qué son, no? A veces se me cae una pestaña. No es nada. Mirá, si las pestañas no se cierran a tiempo, cuando por ejemplo viene un viento así con polvo, imagínense las pestañas y dicen: no me voy a cerrar. No soy tan importante, soy chiquito. Si no se cierran a tiempo, los ojos se van a lastimar. Y si los ojos se lastiman, probablemente, momentáneamente por un tiempo, no vas a poder ver. Fíjate cómo afecta que ese miembro pequeño no cumpla con su función. No solo que no la cumpla, sino que la cumpla después. Dice: no voy a cerrar todavía, en un ratito me cierro. No, tiene que cerrarse en el momento que el cuerpo lo necesita, porque si no todo el cuerpo se va a ver afectado. O sea que, hermanos, incluso la acción no eficaz de un pequeño miembro puede afectar a todo el cuerpo. Así también cada creyente debe cumplir con lo que le toca, aunque considere que su función es insignificante, porque evidentemente no lo es. No es insignificante la función que Dios te ha dado. Tu vida afecta a los demás miembros de la iglesia, porque ¿qué dice que hemos visto una y otra vez en estos pasajes? Somos un cuerpo en Cristo. Por lo tanto, lo que a vos te pasa afecta a los demás, para bien o para mal. En 1 Corintios 12, 25 al 27, Pablo habla sobre esto y dice: para que no haya desaveniencia, divisiones en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, y considerar que todos tienen que servir y todos tienen que preocuparse. De manera, dice Pablo, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y podríamos decir de acuerdo a nuestro texto: y si un miembro sirve bien, todo el cuerpo en un sentido se va a edificar, y si un miembro no trabaja como tiene que trabajar, todo el cuerpo se va a perjudicar. Porque en definitiva, como termina diciendo en el versículo 27, vosotros, ustedes hermanos, todos los que me escuchan y que son miembros de la iglesia, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Deja de pensar que lo que hagas no va a afectar a los demás, porque no es cierto, va a afectar. Dios ha diseñado el cuerpo. No verlo así, no funcionar como se requiere, perjudica a tus hermanos y frena el funcionamiento adecuado de toda la iglesia local. Entonces tenemos que considerar esto y actuar como tenemos que hacerlo. Ahora, habiendo aclarado todo esto, creo que podemos hacer un análisis breve de los dones espirituales aquí mencionados. Es muy interesante. Es una de las pocas listas que tenemos junto con 1 Corintios 12 y algún texto de Pedro. Justamente podemos hacer un análisis breve de los dones espirituales mencionados.
sin olvidar, como antes mencionaba, que tienen que ser vistos como un catálogo general, recordando que en cada miembro se va a ver reflejado de una manera diferente en comparación con otros, y que incluso en muchos casos ese hermano, este miembro va a tener combinaciones de dones para la función que le toca. El primero que tenemos ahí en la lista, en el versículo 6 estamos todavía, es el don de profecía, dice. Don de profecía. Este don de profecía se trata de un don espiritual que remarca de manera general la acción de dar o proclamar un mensaje de parte de Dios. Este es como podría definirse el don de profecía. Aunque muchos ven, o muchos hacen énfasis en ver a la profecía como una persona prediciendo eventos futuros, la realidad en esencia, lo que este don hace es presentar un mensaje que proviene del Señor mismo. Puede o no haber aspectos predictivos. Un teólogo define la profecía como el don de predicar, de proclamar la palabra de Dios. Dios utilizó a muchos profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento para predecir eventos futuros, pero esa nunca fue una parte indispensable del ministerio profético. Pablo ofrece quizá la mejor definición del don profético en 1 Corintios. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. El don de profecía es el don de ser el vocero público de Dios, de manera primordial para con el pueblo de Dios mismo, a fin de instruir, amonestar, reprender, corregir, retar, consolar y animar. En épocas cuando todavía la Biblia no estaba completada, era relevante y necesario el trabajo justamente de ciertas personas que hablaban de parte de Dios usando este don. Ahora, ya en el tiempo presente, con la Biblia completa, este don se manifiesta de manera esencial cuando justamente un creyente, a partir de la revelación de las Escrituras, da un mensaje de parte de Dios. O sea, no existe cosas como a veces se menciona en alguna iglesia, ¿no? Bueno, voy a ir a la iglesia porque quiero escuchar una revelación nueva, te dice, ¿no? O una palabra fresca, quiero escuchar una palabra fresca, ¿no? Y palabra fresca, revelación nueva. Porque justamente el acto de dar una profecía actualmente o de decir así dice el Señor, se vincula directamente con todas las verdades ya contenidas en la Escritura. Cualquier mensaje profético que contradiga a la Biblia o se quiera añadir a lo ya escrito, dándole a eso añadido una autoridad igual que a la Biblia, debe ser descartado, venga de quien venga. No importa. No, pero esta revelación me la dio el apóstol. ¿Quién es el apóstol? Como mencionó acertadamente un predicador, no me vengas con tu, así dice el Señor, si no tiene capítulo y versículo. En la Biblia, justamente, sobre el cual el que va a profetizar la base y la verdad la va a traer a partir de las Escrituras. Pero no solo se remarca que aquellos que tengan el don de profecía deben usarlo, sino deben hacerlo, dice aquí, de acuerdo a la medida de la fe. ¿Y qué significa esto de acuerdo a la medida de la fe? Bueno, hay diferentes opiniones al respecto. Hay eruditos que tienen diferentes posturas en cuanto a lo que quería decir Pablo respecto a esto de la medida de la fe. Habiéndolo estudiado, habiéndolo analizado, a partir de considerar por un lado la palabra en el original para medida, en algunas traducciones no utilizan la palabra medida sino analogía, porque la palabra en el original es analogía, justamente, y que en verdad también considerando de que la fe mencionada aquí no está hablando de la fe salvadora, ya que no tendría sentido de acuerdo al contexto que esté hablando acerca de la fe que salva. Puedo expresar entonces que el pedido del texto es que a la hora de usar el don de profecía, el creyente justamente lo use en congruencia con la fe que ha recibido, que son justamente esta fe, el conjunto de verdades y doctrinas que ha abrazado como cristiano. Cuando hablamos de la fe hablamos de ese conjunto de doctrinas que has abrazado y que hoy te hace lo que sos como creyente. En 1 Timoteo 4:6 vemos esta unión entre la fe y la doctrina en ese sentido.
Dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hay un claro vínculo entre la fe y la doctrina que has seguido y que seguís como creyente. O sea que el pedido aquí sería, usá tu don sin desviarte de la fe que profesás, sin torcer la sana doctrina que has conocido y por medio de la cual seguís adelante en el camino de Dios. O sea, tan mal como era que un profeta hablara algo que no se ajustara a la voluntad de Dios. Usted sabe, en el Antiguo Testamento Dios se enojaba, realmente le desagradaba cuando alguien hablaba de parte de Dios algo que no venía de Dios. Por ejemplo, en Jeremías 6, 3 y 14 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta, aquel que tenía que hablar y dar la voz de Dios, hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, ¿qué cosa? Paz, paz. O sea, diciendo de parte, así dice Dios, decían ellos, paz, paz. Pero Dios dice, no hay ni nada de paz. A Dios le desagradaba que esta gente hablara de parte de él algo que no le había dado. Bueno, también es igual de desagradable, también deshonra a Dios, no le agrada a Él que alguien proclame una verdad diciendo que es palabra de Dios y que esa palabra no se ajusta a la doctrina verdadera y sana. Si yo digo así dice el Señor y lo que estoy diciendo está de acuerdo a la doctrina que Dios nos ha dado revelado en la Escritura, Dios se va a desagradar de mí. Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende. Exhorta, que dice, con toda paciencia y con ¿qué más? Y con toda doctrina, conforme a la medida de la fe, podríamos decir ahí. De acuerdo a la fe que has abrazado y que te ha hecho salvo. Solo el que hable conforme a la medida de la fe va a estar profetizando de manera adecuada. Y esa medida de fe, es obvio, se debe ajustar a la palabra de Dios. En Tito capítulo 2, versículo 1, Pablo le habla a Tito y le dice también, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Para que el momento que digas, así dice el Señor, lo que vas a hablar realmente sea palabra de Dios y no algo que a vos se te ocurrió. Y por sobre todo debe ser entonces palabra, la fe que ha abrazado, la doctrina que ha creído, pero además esa profecía que va a dar debe exaltar a la persona de Cristo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, si viene alguien y te dice, te voy a dar una profecía, y esa profecía no cumple con estos requisitos, no es de utilidad ni para tu vida ni para la iglesia. Tristemente, escuchamos un montón de profecías que no tienen nada de doctrina y mucho menos exalta a Cristo, exalta más bien a ese profeta. Incontables veces he llegado a casa o me pasaba haber llegado a casa y decía, bueno, sí, nos había venido un profeta, ahí nos rehabló. ¿Y qué dijo? No me acuerdo, pero tenía un fuego. ¿Qué importa entonces lo que dijo si no exaltó a Cristo, si se exaltó a Él mismo? ¿Qué importa si lo que dijo no estaba de acuerdo a la sana doctrina? Entonces, no estamos como en el Antiguo Testamento, no lo vamos a apedrear, pero no lo escuchen. No lo escuchen. Otro de los dones es el don de servicio. Se refiere al don de ministrar a otros. Aquí el término, el original es diaconía. Es un don que va más allá de un cargo especial dentro de la iglesia local. O sea, el don de servicio y diaconía no está supeditado solo a diáconos y diaconisas, sino que tiene diferentes aplicaciones y variantes. Como menciona un comentarista bíblico, el don de servicio se manifiesta en toda clase de ayuda práctica que los cristianos prestan unos a otros en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la forma de usar este don? La orden aquí es sencilla. ¿Qué dice? O si de servicio, ¿qué dice? En servir. O sea, el que tiene que servir
que sirva, que use su don sirviendo a otros. Aunque no hay mayor detalle que este, se puede entender que debe ser hecho con fidelidad, con integridad, con sinceridad. La manera de pensarlo puede ser utilizando un poco el concepto que utiliza Pablo en Efesios 6:6, que habla ahí sobre cómo servir en nuestro trabajo, pero que también puede claramente aplicarse a lo que hacemos para servir a otros en el marco de la iglesia local, en el ámbito también espiritual, o en la iglesia local o con otros hermanos. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar nomás a los demás, sino como para el Señor. Creo que esa es la clave y que sirve para aquel que quiere servir. No lo está haciendo nomás para el hermano, lo está haciendo como si fuera para el Señor. El siguiente don que se menciona es enseñanza. Este don se refiere al acto general de estudiar e interpretar las verdades de las Escrituras y transmitirlas a otros. Ahora dice, bueno, pero algo parecido al don de profecía. Bueno, a diferencia del don de profecía, la distinción tiene que ver con que la enseñanza es la categoría general para describir el acto de enseñar verdades teológicas, bíblicas a otros, a diferencia de la acción de que alguien que profetiza está hablando de parte de Dios. Hay como una distinción. Una manera de distinguir en lo que serían en persona, en el uso de dones, de estos dos dones en este tiempo, sería como, por ejemplo, mencionar a un predicador que justamente proclama fielmente la voz de Dios por medio de un sermón. Ahí estaría usando el don de profecía. De otro creyente, o incluso ese mismo predicador, que puede transmitir verdades bíblicas, por ejemplo, en una escuela de niños, ahí estaría usando el don de enseñanza, o en un discipulado personal, donde justamente ahí estaría usando el don de enseñanza. Esa sería como la diferencia para distinguir un caso de otro. ¿Cómo se debe usar este don? Bueno, la manera correcta de hacerlo es explicando los conceptos bíblicos también aquí con fidelidad. Si tenés el don para enseñar, enseñá y hacelo obviamente con fidelidad. El siguiente don, este es uno que muchos dicen, yo tengo el don de exhortar, porque yo creo que hay que entenderlo bien a este don. Es un don que también conlleva muchas variantes. El don de exhortación, aquí el término es paraclesis, tiene significados diversos. El verbo es parakaleo, en el griego, paraclesis es el sustantivo. Y fíjense que, por ejemplo, en 2 Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar. Aquí es la palabra parakaleo, usar el don de consolar a otros. Fíjense otra variante, Colosenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Ahí también es parakaleo, es el don utilizado para confortar. Dijimos al anterior, para consolar. Ahora, fíjate, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros, y ahí sí, exhortaros respecto a vuestra fe. Ahí se utiliza la idea de exhortar. Luego, más adelante, en la misma carta dice, por lo cual, animaos. Ahí la palabra que se utiliza en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11 es, animaos es parakaleo, también. Y luego, finalmente, en 1 Pedro 5:12 dice, por conducto de Silvano, o Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, y ahí dice, amonestándoos, y ahí se utiliza de vuelta parakaleo. O sea, que cuando hablamos de parakaleo y del don, estamos hablando de diferentes maneras. O sea, no es solamente que el don sea exhortación en el hecho de retar a los demás. Es mucho más, hay muchas variantes de utilizar este don y diferentes maneras de usarlo. O sea, todo esto nos da la idea de que este don puede ser entendido con varios usos y aplicaciones. Como se menciona en un comentario bíblico, este don abarca las ideas de aconsejar, apelar, animar, advertir,
fortalecer y consolar. En una ocasión, el don puede ser usado para persuadir a un creyente de apartarse de un pecado o un mal hábito, y más adelante se puede aplicar el don para animar a la misma persona a mantener su conducta corregida. El don puede ser usado para amonestar a la iglesia como un todo hacia la obediencia a la palabra. La exhortación también se puede ejercer en la consolación de un hermano o hermana en el Señor, quien está enfrentando alguna tribulación o sufriendo en el área física o emocional. La persona que exhorta también puede ser usada por Dios para animar y fortalecer a un creyente débil que está enfrentando una prueba difícil o una tentación persistente. Algunas veces puede usar su don por la simple razón de andar al lado de un amigo quien está afligido, desanimado, frustrado o deprimido, a fin de brindar ayuda en todo lo que sea necesario. Este don incluso se puede ejercer cuando se ayuda a una persona a llevar una carga que es demasiado grande para llevar solo. Diferentes formas de ver a este don, diferentes variantes. Ven que no es solamente retar a los demás. De esta manera entonces, de acuerdo a las diferentes variantes, el creyente que tiene este don debe hacerlo de una manera obviamente fiel, amorosa y piadosa. Repartir o dar es el otro. Podría leerse de las dos maneras el siguiente don. Este don se entiende como la acción de dar. El término usado en el original, metadidomi, remarca un énfasis especial a la hora de repartir. O sea, lo que involucra una idea de un sacrificio personal a la hora de dar. Se trata de compartir con otros que tienen una necesidad que precisa ser cubierta. Aquí en este caso se remarca cómo debe usarse este don. ¿Qué dice? Aquí sí nos da más detalle. Con liberalidad. La manera entonces de actuar es de forma generosa, de forma desprendida, sincera, de todo corazón. A la hora de dar, lo haces de todo corazón. Quien usa el don de repartir debe guardarse de segundas intenciones o de fingimiento. No busca la gratitud o el reconocimiento. No es que da y ya está subiendo ahí al Instagram, mirá lo que estoy dando, mirá, ¿viste? Lo entrega así, ¿viste? Como político en campaña. No, intenta, cuanto menos se entere mejor. Lo hace lo que hace por amor al que quiere ayudar y para que Dios sea glorificado. Así vemos la actitud, por ejemplo, de los macedonios cuando ellos dieron una ofrenda para los hermanos pobres en Jerusalén. En 2 Corintios 9:12 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple a los que los santos faltan, o sea, no solamente sirve para que en amor se cubra la necesidad de otros, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. En definitiva, también apunta a que Dios sea glorificado por esa actitud desprendida al darle a otro. Otro don mencionado es presidir o liderar. El don mencionado tiene que ver con la acción de liderar, de guiar a otros. Es un don presente, por ejemplo, en aquellos que son destinados a funciones de gestión o administrar algo en la iglesia. Un don que también se menciona en 1 Corintios 12:28. Ahí se dice, y uno Dios puso en la iglesia, apóstoles, profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, y ahí dice, los que administran. Evidentemente, a la hora de administrar también debe necesitar el don de poder presidir o liderar para poder hacerlo correctamente. La manera de llevarlo a cabo, en este caso, dice aquí el texto, es con solicitud, lo que quiere decir que se requiere toda diligencia, seriedad y celo justamente en lo que se hace. O sea, aquel que usa este don no debe hacerlo con falta de constancia o hacerlo descuidadamente, porque tiene que hacerlo con solicitud. El último de los dones mencionados es hacer misericordia. Este último don tiene que ver con la acción de mostrar simpatía, o sea, una inclinación afectiva por alguien que se va a manifestar en acciones, teniendo obviamente los recursos necesarios para ayudar con eficiencia a una persona necesitada. No necesariamente siempre se trata de plata, sino de puede ser otro tipo de necesidad. La persona es movida a hacer algo por esa persona. Como define aquí también el pastor MacArthur, me pareció muy interesante. Mira, dice, el cristiano
que hace misericordia ha sido facultado por Dios con una sensibilidad especial al sufrimiento y la tristeza. Tiene la capacidad de percatarse de la miseria y las dificultades que pasan desapercibidas para otros. Y también cuenta con el deseo y los medios para contribuir al alivio efectivo de tales aflicciones. Este don involucra mucho más que sentimientos de simpatía. Se trata de un sentimiento que se traduce en actos concretos. El cristiano que tiene este don siempre encuentra la manera de expresar sus sentimientos de interés y preocupación en ayuda práctica. Se caracteriza porque demuestra que hace misericordia en lo que dice y hace por aquellos que lo necesitan. La manera de usar este don, dice ahí el texto, es con alegría. O sea, cuando uno se dispone a usar este don, lo hace con un buen deseo de lograr ser útil para la persona necesitada y no generarle un mayor inconveniente o perjuicio. No es que termine todo peor de lo que estaba cuando arrancó, todo lo contrario, se supone que tiene que estar mejor. No, un ejemplo de cómo no debería usarse este don son claramente los, entre comillas, amigos de Job. Él estaba re mal, Job. Usted sabe todo lo que le había pasado. Y voy a decir, bueno, los amigos dijeron, vamos a ayudarlo, ¿no? Vamos a ver si le podemos ayudar a algo. Mirá lo que dice Job, luego de la supuesta ayuda de los amigos. Respondió entonces Job, dice en Job 19, 1 y 2. Respondió Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Con amigos así, la verdad que mejor tener enemigos. No hicieron mucha misericordia con el pobre Job, ¿no? Estaba peor incluso. Un pastor exhorta a los creyentes de la siguiente manera. Si los cristianos que tienen este don no solo lo ministraran con alegría, sino también de una manera regular y sistemática, habría muchos menos necesitados dependiendo de agencias sociales impersonales y sin temor de Dios. Si la gente de Cristo decidiera modelar sus vidas con base en el ejemplo de su misericordia para con los necesitados, muchas más personas estarían dispuestas a escuchar y responder al Evangelio de salvación que sí satisface su necesidad más profunda. Ahora, habiendo hecho todo este repaso de todos estos dones, yo creo que es una situación muy común entre muchos creyentes que no se definen a servir con diligencia y compromiso, que alegan que no tienen seguridad en cuanto a cuál es su don espiritual. A veces le preguntan, ¿y cuál es tu don? Muchos dicen, realmente no estoy seguro en qué puedo ayudar, porque no sé cuáles son mis dones, no estoy seguro, por eso mejor no sirvo. Mirá, yo creo que muchos creyentes comprenderían con claridad cuáles son los dones que ha recibido. Si, como hemos visto un par de versículos antes, ofrecieran su vida continuamente como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si estuvieran cada día más en comunión y adoración al Señor, es más seguro que tendrían certeza sobre qué es lo que quiere que ellos hagan y se pondrían en campaña para servir con eso. Como un siervo de Dios dijo, cuando un creyente anda en obediencia y santidad para con el Señor, lleno del Espíritu Santo y sirviendo a Dios, será evidente para él y los demás cuál es el don y de qué modo específico bendice al cuerpo de Cristo. Con frecuencia no es posible distinguir entre el talento natural dado por Dios, las habilidades espirituales dadas por Dios y el poder del Espíritu Santo. Cuando la vida de un cristiano es un sacrificio vivo a Dios y esa persona está andando en el Espíritu, no tiene razón alguna para poder perder tiempo haciendo distinciones precisas, puesto que todo lo que es y hace está consagrado y dirigido al Señor. Hermanos, si vos todavía tenés dudas de decir, no sé, no estoy seguro, por eso no sirvo, mirá, buscad diariamente a Dios, sé obediente a Dios. Comprometete a vivir en comunión con la iglesia local y seguramente si haces todo esto, lo más seguro es que los dones espirituales van a ir resaltando en tu vida
pero juntamente con eso es un deseo y un carácter de usarlos de manera fiel. Dejá de poner excusas. Tu problema, o el problema de muchos realmente, no es que no tengan mucho conocimiento de cuál es su don. Su problema es que al no estar buscando de Dios, no tienen ningún deseo de hacer nada para Él. Y por eso ponemos excusas. Ahora, tal vez también, ¿no?, para muchos, ¿no?, esto de considerar acerca de toda esta clase de dones y de la necesidad de usarlos correctamente, se te genera temor. Porque tal vez si hay que hacer de esta manera, quizás te sientas que no das la talla o que tal vez te sientas poco capaz para servir fielmente a Dios. Quizás te da temor. Bueno, la realidad es que hay un poco de razón en tener temor. ¿Por qué? Porque el Señor no se agrada de un servicio ineficiente o poco comprometido. Entonces, en ese sentido, tenés razón. Él demanda ciertas actitudes a la hora de funcionar en el cuerpo, que es parte de lo que estuvimos viendo. Pero, hermano, aunque es verdad que Él no quiere que le sirvas mal, no por eso, hermano, tenés que pensar que Dios te abandona o te deja solo para que cumplas con esa función, sino que es todo lo contrario. Es Dios mismo el que te fortalece y te da poder para que tu servicio sea fiel y constante. No tenés que tener miedo en ese sentido, porque Dios es el que te ayuda a poder cumplir con la función que te da. En verdad, cuanto más dependemos de Él y nos humillamos reconociendo nuestra incapacidad personal, es cuando más el Señor puede usarnos para su gloria y por su gracia. El apóstol Pablo estaba muy consciente de que el éxito de su ministerio y que siguiera así era en virtud de lo que Dios hacía por Él y en Él. Él lo dijo. Por ejemplo, en Colosenses 1, 28 y 29 dijo: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¡Wow! ¡Qué tarea! Por la cual, dice él, en definitiva, también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él sabía que tenía una tarea difícil, pero sabía que le iba a poder cumplir porque Dios iba a proveerle del poder. Porque en definitiva, como él termina definiendo en 1 Corintios 15:10, un texto que vos conocés, y Pablo lo decía con toda certeza: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No hay que tener temor. Servíle, humillate, reconoce tu incapacidad, pedirle a Dios ayuda y Dios te va a fortalecer. Tenés que recordar esa famosa frase que dice: Dios no elige a gente capacitada, pero capacita a los elegidos. Nunca el Señor dejó a su suerte a ninguno de los suyos. Y si te quedan dudas, recordá algunos ejemplos. El ejemplo, por ejemplo, de Josué. Una tarea difícil tenía, pero el Señor le prometió y le dijo: nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Él podía estar seguro, aunque era una tarea muy difícil, porque sabía que Dios iba a estar con él. No importara que no tuviera el gran entrenamiento militar, o que no tuviera grandes cosas, Dios le prometió que iba a estar con él. Josué no necesitaba nada más, solamente serle fiel. Por eso le dice luego: esfuérzate y sé valiente. Sé fiel a lo que tenés que hacer y Dios se va a encargar de lo que esté más allá de tu alcance, porque va a estar con vos. A Isaías le dijo lo mismo, luego léelo en tu casa, Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. A Jeremías le dijo lo mismo. Uno dice: Jeremías me parece que no tuvo mucho poder porque no convenció a nadie. No importa, él sirvió fielmente aunque nadie escuchó su mensaje. Él sirvió fielmente a Dios. Incluso ya sabiendo de entrada, Dios le dijo: vas a servirme y nadie te va a escuchar, pero vos hacelo. Fíjense lo que dice aquí. Dios habla y le dice: antes que te formás en el vientre, le dice Dios a Jeremías, en el vientre te conocí
y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. A él sí lo hicieron profeta a las naciones, no a todos los que andan dando vueltas que dicen que lo hagan profeta a las naciones. A él sí lo manda Dios y lo hace profeta a las naciones. Y él no se jacta como hacen muchos, sino miren lo que dice Jeremías. Y yo dije, dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, fíjense la respuesta del Señor a Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos. ¿Y cuál era la promesa? Yo estoy contigo para librarte. Hermanos, estos y muchos ejemplos son ilustraciones hermosas de que Él da poder, que Dios da poder, capacita y sostiene a todos los que llama a servir en su pueblo. Él te ha llamado a cumplir una función y te va a sostener para que la puedas cumplir. Y por si te quedara alguna duda, decís, bueno, pero eso se lo dijo a Josué, eso se lo dijo a Jeremías, eso se lo dijo a Isaías. El Señor mismo, el Señor Jesús, en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, id y haced discípulos. Y su promesa en el versículo 20 es, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No te dejas solo. No te dejas solo. Hermano, ¿acaso hace falta algo más para animarse a vivir y a funcionar como un solo cuerpo en Cristo que saber que Dios está con vos para ayudarte? ¿Hay algo más? ¿Hay una promesa más que Dios tenga que hacerte? Finalmente quiero llamar a la reflexión a los que hoy están sin Cristo. No sirve de nada que te dispongas a hacer cosas buenas para otros si todavía hoy no estás a cuenta con Dios. A ver, no te confundas, por favor. Este sermón no te llama a vos que estás sin Cristo a que te pongas las pilas y empieces a ser una mejor persona. Porque sin Cristo tu vida está en rebeldía a Dios. Y por vos mismo no hay nada que puedas hacer para remediar esto. No hay manera de que por medio de tus obras puedas equilibrar la balanza, porque todo tu pecado te condena ante el estándar perfecto de Dios. Necesitas una justicia más alta que la tuya, una que sea perfecta. Por ende necesitas un Salvador, y ese Salvador es Jesús, el Hijo de Dios. Él vino al mundo y se hizo hombre. Él vivió una vida perfecta, nunca pecó, pero a su tiempo se ofreció como un sacrificio sustitutorio. Cristo murió en la cruz por el pecado del mundo, cargó toda la ira de Dios, pero resucitó al tercer día, mostrando que toda la deuda fue saldada. Por eso tiene poder y autoridad para perdonar tus pecados. ¿Cómo podés recibir, o decir, cómo puedo recibir su obra de gracia en mi vida? Bueno, la Biblia dice que es por medio de la fe y el arrepentimiento. Es confiando de todo corazón en que el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir toda la deuda que vos por vos mismo jamás podías pagar. Y es arrepintiéndote que darle la espalda a tu vida de pecado y corriendo a la cruz de Cristo. Jesús te asegura que todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si hoy mismo crees y te arrepentís, hoy mismo recibirás el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Mi pregunta para vos que estás sin Cristo es, ¿qué harás hoy al respecto? Vení a Jesús, por favor. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra que anima nuestras vidas, que fortalece nuestro corazón, que nos anima a vivir y a funcionar como un solo cuerpo, porque esa es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder andar de esta manera, considerando lo que nos has hablado en estos 2 domingos, y que podamos realmente como iglesia servirte de manera fiel, y que cada uno de nuestros aportes ayude al crecimiento de toda la congregación.
Te ruego que bendigas este tiempo final de alabanza y que vos en todos puedas ser glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.